Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del Oráculo. Para quien no me conoce, soy el Babá Leonardo de Ogún, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekbea Ori, y en este video les voy a hablar sobre Ori Aye. Antes de entrar mismo en tema, quiero mencionar un poquito dar un contexto sobre esto, ¿sí? Porque es necesario que uno entienda bien a qué nos estamos refiriendo cuando decimos Ori Aye, ¿sí? Y esto se refiere a la propia encarnación. El ser humano está compuesto por 8 partes, divididas en 2 secciones de 4. Estas secciones de 4 son el yo superior o Oriorum, la parte de la persona que está conectada con el mundo espiritual y que no se desconecta jamás, solo se desdobla y se materializa formando las 4 partes inferiores que tienen que ver con la conciencia terrenal, ¿sí? Y esa conciencia terrenal, al morir, pues se vuelca en la conciencia espiritual, y entonces así es que se logra esa evolución del espíritu, ¿sí? Bien, entonces en base a esto tenemos que cuando uno encarna va formando lo que tiene que ver con el ego. Siempre que las personas tienen una experiencia de la vida, va a existir una fuerza, una matriz, una energía que va a estar organizando la propia vida del individuo. Entonces, hasta ese acto debe ser una cosa que la persona se reconoce ya desde el inicio de esa conciencia. Y entonces, antes de cualquier trabajo, existe esa mecánica detrás. Y hoy vamos a ver cómo funciona un poco toda esta mecánica. El ser humano entonces tiene esta parte superior y la parte inferior que tiene que ver con todos los químicos y con los elementos de la materia, ¿sí? El fuego, el agua, la tierra, el aire, y el quinto elemento que es la parte de la energía vital, ¿sí? Y es así que tenemos nosotros entonces el espíritu o el alma, y luego la materia o las partes inferiores, como decía, que tienen que ver con la mente, las emociones y la energía vital. Luego obviamente está el cuerpo, que tiene todos los otros elementos más densos. Es importante entender bien cómo la mente, Ori, se relaciona con estos dos reinos, con el reino espiritual y con el reino terrenal, para poder tener una forma de cada uno de nosotros traducir nuestra vida dentro de cada una de las percepciones que uno va a tener, dentro de las experiencias de la vida, de los comportamientos y todas las relaciones, todas las reacciones que tenemos en nuestra vida. Entonces tenemos nuestra mente, y esa mente tiene una estructura que está implantada en cada ser humano para poder conseguir relacionarnos con todo lo que nos rodea y poder conseguir nuestra propia experiencia terrenal. Y así es que nosotros observamos, analizamos y hacemos un análisis, y podemos estudiarnos a nosotros mismos, la alma, estudiar la vida y estudiar también las cosas que nos rodean. Y así es que esta parte de nosotros que tiene que ver con la alma está relacionada en diferentes culturas. Podemos encontrar versiones de cómo es el alma en diferentes culturas. Es por eso que hay que ir estudiando para encontrar las coincidencias y ver cómo pues realmente hay un concepto detrás de cada versión, digamos, un concepto que se fusiona y que converge en cada una de estas culturas. Entonces así podemos ver que hay como una condensación del alma que se coagula, digamos, o se materializa, se condensa, y así es que va a formar el cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico y la conciencia física también, la conciencia
que tenemos cada uno en cada encarnación, que va a ir cambiando, así como cambia el cuerpo, cambia la raza, cambia el sexo, cambia un montón de cosas, pues la mentalidad también va cambiando. Entonces, los espíritus son conciencias que saben que para entrar a la materia, siendo esta una energía densa, él tiene que mudar, tiene que transformarse. Entonces así es que surge la idea y el mecanismo de lo que es la psique o la mente, la conciencia del ser humano, ¿sí? Y el entendimiento del ser humano del entorno. Esta teoría, esta cabeza, esta conciencia es un sistema relativamente cerrado. Es como un círculo que tiene fugas, que tiene cortes en los cuales pues se va interrelacionando con el inconsciente colectivo. Entonces tenemos una parte consciente que es un centro, una isla que tiene el ego, y es la isla de la conciencia, rodeada del inconsciente, el cual, como decía, tiene esas fugas que se relaciona con el inconsciente colectivo. El inconsciente personal, entonces, se relaciona con el inconsciente colectivo. Entonces, a través de esa isla, la persona va a tener una percepción de el entorno, sabiendo quién es él cuando encarna en la materia. Porque así el ego cumple su función básica, que es reconocernos en el entorno, saber quién soy, si soy hombre, mujer, y hijo de quién, padre de quién, hermano de quién, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar el primer elemento a ser constelado, y este es el ego, que se relaciona con la totalidad de la conciencia. Es decir, cuando nosotros somos autoconscientes, cuando nos autopercibimos, cuando entendemos quiénes somos y nos diferenciamos del entorno, ¿sí? Y así entendemos que nosotros somos individuos, seres individuales, viviendo en un mundo e interrelacionándonos con todo un entorno. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es que ese ego va a nacer? Ahí hay una sinergia que ocurre para que esto pueda ser posible. Cuando el espíritu va a encarnar en la materia, él precisa aprender y entender la vida, prepararse para la vida terrenal. Entonces, eso requiere una serie de información. Esta información la saca de los padres, del ADN de los padres. Y es así que va teniendo la información que llamamos transgeneracional. Y ahí, después de nacer, va fortaleciendo esta información para realmente formar una identidad, ¿sí? Y así ese espíritu se identifica con él mismo, sabe quién es, ¿sí? Y se diferencia de los demás. Y esto ocurre diferente en cada encarnación, porque digamos que un espíritu necesita aprender disciplina, y esto lo hará a través de experiencias que va a tener, y habrá una relación entre lo que ese espíritu recibe de la vida y lo que ese espíritu da a la vida, porque ese espíritu da una energía al mundo, da una experiencia, da una conciencia al mundo y hace mover la energía del planeta, ¿sí? Entonces recibe una experiencia, que es lo que necesita aprender, y da un nivel de conciencia, da su conciencia, aporta al mundo, porque siempre en la vida nosotros estamos intercambiando conciencia, intercambiando conceptos, intercambiando energía, intercambiando experiencias, porque todos nosotros hacemos que los otros también se vean afectados por nuestra presencia solo. Aunque no estemos haciendo nada, nuestra simple presencia ya va a marcar un efecto en el entorno. Entonces va a existir aquí una recolección de imágenes para formar el inconsciente personal. Esa recolección viene del inconsciente colectivo principalmente. Y ese inconsciente personal es como una reserva de información. Eso no está compartido con todo el mundo, es una cosa personal de cada uno de nosotros.
pero está relacionado íntimamente con el inconsciente colectivo, ese inconsciente que está compartido. Y ahí hay imágenes que hacen parte de la humanidad. Entonces, esas imágenes que llamamos de arquetipos están envueltas con el propio inconsciente de cada una de las personas. Y es como si fuese una energía que existe ahí en el ambiente, en todas las experiencias humanas y que se va fortaleciendo con la historia. Y así resultan esas imágenes, esos arquetipos. Por ejemplo, el padre, la madre, son imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo, pertenecen al inconsciente colectivo. Si tú vas a cualquier región, a cualquier tribu, en cualquier país del mundo y hablas sobre padre o sobre madre, todo el mundo sabe lo que es, porque todo el mundo conoce esa figura, conoce lo que es un padre, lo que es una madre. Y entonces ahí tienes que hay experiencia con esos arquetipos. Digamos que yo tengo determinada imagen y determinada experiencia relacionada con mi padre, que es una imagen externa, o mi madre. Y esa imagen se va a generar un comportamiento en mi inconsciente, ¿sí? Va a generar una imagen en mi inconsciente y un comportamiento también en mi inconsciente, que es un reflejo del inconsciente colectivo, es un reflejo en mi inconsciente individual del inconsciente colectivo. Esas imágenes llamamos de arquetipos. Entonces hay arquetipos generales y hay arquetipos personales. Es decir, hay un concepto propio de cada uno de nosotros de lo que es un padre, de lo que es una madre. Y lo que está fuera, el inconsciente la figura arquetípica que está fuera, nosotros le llamamos como naturaleza. Y esa naturaleza tiene que ver obviamente con los orishá, tiene que ver con los diferentes reinos de la naturaleza, como vegetal, mineral, animal, y también obviamente con las diferentes partes, el río, la montaña, los bosques, la lluvia, y así se van formando lo que son los conceptos de el orishá. Y ahí nosotros absorbemos esas figuras para crear nuestra propia psicología inconsciente, ¿sí? Nuestra propia visión del mundo. ¿Cómo hace el espíritu esta interrelación? Pues obviamente tomando la parte genética de los padres, como dije antes, pero también al relacionarse con la naturaleza, como también decía, después de nacer, ¿sí? Se va relacionando con el entorno y así va fortaleciendo esas ideas, esos conceptos. Muchas veces hablo de que el espíritu antes de encarnar elige el lugar, y el momento y todo esto, ¿sí? Obviamente él no lo elige solo, sino que lo elige con toda una serie de espíritus más sabios que aportan eso. Y relaciona esta encarnación con las vidas pasadas que ha tenido también para lograr, por ejemplo, deshacerse del karma de esas vidas pasadas. Bien, entonces esa idea un poco de cómo se relaciona el inconsciente colectivo con el inconsciente personal y forma el ego, con la propia preexistencia. Y así es que se va formando no solamente la parte psicoemocional, sino también el cuerpo físico, porque esto tiene que ver con todo. Y es por eso que sabemos que los arquetipos de los orishá dan como consecuencia cierto perfil, no solo psicológico, sino también cierta tendencia física. Y ahí es que se va profundizando un poco más este concepto de los orishá como figuras arquetípicas y cómo eso se convierte en parte de nuestro inconsciente personal. Recordemos que ese inconsciente personal es como un almacenamiento de información que viene del inconsciente colectivo y se fortalece con el entorno. Entonces, ahí vamos a ver que hay una diferencia del inconsciente colectivo con el inconsciente personal. Entonces esto es como una esfera que tenemos cada uno de nosotros, que sería la parte consciente en el medio, el inconsciente rodeando, y que se conecta con toda esa sopa cósmica que es toda la información que nos viene del universo.
Y así damos como consecuencia que en el destino, por ejemplo, todo está planeado, pero nada está determinado. Entonces las cosas pueden variar mucho y así es que nosotros podemos cambiar bastante nuestro propio destino a través de esas cosas que tenemos en el inconsciente y cómo las vamos llevando a través del ego a la conciencia y cómo vamos interactuando con esas cosas que nos pasan. Bien, este video lo terminaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, dale a me gusta, si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita. Obviamente también me puedes dejar tus comentarios sobre qué te parece este video y recuerda que hay una segunda parte en donde pues continuaremos con este concepto de Oriya Ye. Sin más, Ashe Alafia y nos vemos en próximos videos.